Para el segundo tema, invitamos a la doctora Reina Calizaya, médica nefróloga del Hospital de Niños Mario Ortiz, con el tema evaluación, manejo de la lesión renal aguda en niños. Ella es médico cirujano por la Universidad Mayor de San Andrés, especialidad en pediatría en la Caja Petrolera de Salud, Universidad Gabriel René Moreno. Su especialidad en nefrología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, UNAM. Certificada por el Consejo Mexicano de Nefrología, actualmente nefróloga de aquí en nuestro hospital. Posgrado en Investigación, Educación Superior y Trasplante Renal. Y miembro de la Sociedad Cruceña de Pediatría y Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica. Doctora, es un placer invitarla y el micrófono es todo suyo. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al equipo de residencia por su invitación. Este tema es bastante importante, no solamente para nosotros los pediatras en formación, sino también para todos aquellos que trabajamos con vidas. La lesión renal aguda es una enfermedad, una complicación que compromete la función de los riñones y puede llevar incluso hasta la muerte. Vamos a comenzar. ¿Sí? El puntero, por favor. Bueno, para hablar de lesión renal aguda me gustaría hacer un recuerdo histórico. Antiguamente, reitero, antiguamente le decían insuficiencia renal aguda. Hoy en día es un término que no se utiliza más porque en los consensos se ha llegado a determinar que si bien el riñón puede empezar a fallar dado el contexto de alguna patología, secundario a alguna patología, siempre preserva alguna de las funciones, es decir, estas no se pierden en su integridad. Entonces, este concepto de insuficiencia renal aguda no se utiliza más. Posteriormente se ha estado hablando mucho del concepto injuria renal aguda, que probablemente es un concepto que todavía se utiliza. Te puede utilizar también el término de daño renal agudo, pero en general, dada la traducción al español, el concepto de lesión renal aguda es como el más universal. Realmente estas de injuria, daño y lesión renal aguda actualmente se consideran lo mismo. ¿Cuál es la definición de lesión renal aguda? No es nada más que la disminución brusca de la función renal. ¿Y cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo evidencia en el paciente? Pues la eliminación reducida de toxinas urémicas. Y al hablar de falta de eliminación de toxinas urémicas, no solamente hablamos de la urea. Existen más de 250 toxinas, incluidas la elevación de la PTH, factores proinflamatorios, interleuquinas, que se consideran toxinas urémicas. Disregulación electrolítica, la principal y a la que más le tenemos temor, la hipercalemia. Hace poco tuvimos un niño que llegó con un potasio de más de 8 y pues gracias al conocimiento que tenemos como equipo médico hemos podido salvarle la vida. Ácido base también, considerada la acidosis metabólica, la principal manifestación, y la alteración en la homeostasis de líquidos, es decir, sobrecarga hídrica y disminución del gasto urinario. Una característica principal de la lesión renal aguda es que es potencialmente reversible, y ese potencialmente reversible está en función de cómo nosotros manejamos al paciente desde que ingresa al hospital. Y en cuanto a la duración, pues no dura más de 7 a 10 días por fisiopatología. Cuando hablamos de lesión renal aguda bajo los conceptos que ya mencioné, tenemos que saberlo diferenciar de otras entidades que también deterioran la función renal. Entre estas tenemos a la enfermedad renal aguda, cuando su duración es más de 7 a 10 días, pero no sobrepasa los 3 meses. Y hablamos de enfermedad renal crónica, cuando el deterioro de la función renal es mayor a 3 meses. Todo paciente que tiene lesión renal aguda tiene un alto riesgo de presentar enfermedad renal aguda, y lamentablemente la no detección de un paciente con enfermedad renal aguda que puede ser que no puede tener manifestaciones clínicas, o sea, puede ser subdiagnosticado, inevitablemente por historia natural de la enfermedad va a pasar a enfermedad renal crónica. Realmente la lesión renal aguda es un motivo de hospitalización y de consulta bastante frecuente. En la imagen podemos ver que países o más bien regiones como Sudamérica tienen una alta incidencia, al igual que todas las que están en rojo.
y generan alta mortalidad de cada paciente. La literatura refiere que en población pediátrica aproximadamente un 5% de los pacientes hospitalizados llegan a desarrollar lesión renal aguda, pero no especifica pacientes en áreas críticas, pacientes en otro tipo de salas donde los pacientes teóricamente están más estables, como las que tenemos acá, medicina interna, por ejemplo, pero también se refiere que están en un 30% en áreas críticas, es decir, de cada 10 pacientes que tenemos en nuestra terapia, en nuestra UCI o en nuestra área de reanimación, por lo menos 3 van a llegar a presentar lesión renal aguda en alguno de sus estadios. Tienen una alta mortalidad que cuando se llega a necesitar diálisis sube incluso hasta el 60-70%, y el 60% de los motivos de consulta para el servicio de nefrología pediátrica en el hospital tienen que ver con deterioro de la tasa de filtrado de forma aguda, es decir, lesión renal aguda. Hablando fisiopatológicamente, tenemos esta imagen que yo creo que nuestros residentes del hospital conocen bastante bien, y no es nada más una representación gráfica del epitelio del túbulo proximal. En general, el epitelio del túbulo proximal tiene la función de reabsorción no solamente del 80% de agua, sino también del 80% de bicarbonato y de la mayoría de los electrolitos. Es el sector más metabólicamente activo hablando del todo el sistema tubular. Y como podemos ver, en condiciones normales tiene un núcleo que es grande, un borde en cepillo que nos recuerda mucho a los enterocitos. Este borde en cepillo incrementa la superficie de absorción, de reabsorción en realidad, de cada una de las sustancias que ya mencionamos. Lo que pasa en la lesión renal aguda es que por la isquemia que se produce en el contexto de hipovolemia o de cualquier causa que genere hipoperfusión renal, me daña toda la vasculatura que llega a nivel de la membrana basal, y lo que puede hacer es la pérdida primero del borde en cepillo, es decir, ya se va disminuyendo la función de este sector tubular. A continuación, si la noxa persiste, se produce necrosis y hay un desprendimiento de las células desde la membrana basal. Es decir, si hablamos de la fisiopatología de la lesión renal, como veremos en adelante, esa sería la fase de mantenimiento. Posteriormente hay una rediferenciación de las células, es decir, vuelven a recuperar su función, se produce la proliferación y nuevamente la normalidad. Este proceso debe llevar un tiempo de 7 a 10 días por historia natural de la enfermedad y manejado en condiciones adecuadas. Nuevamente volvemos a recordar, está el epitelio tubular con su borde en cepillo, con su núcleo grande, altamente metabólico, que sufre la isquemia, es decir, un niño que tuvo diarrea durante 3 días, profusa, mala tolerancia oral, con fiebre, es decir, incrementan sus pérdidas insensibles, también con pérdidas gastrointestinales, y lo que me genera un episodio es de injuria celular. ¿De qué se resulta esto? Con mayor vasoconstricción a nivel tubular y acumulación de sustancias reactivas de oxígeno también, y mayor estrés celular. Lo que produce es que se propague el daño y nuevamente en la fase de mantenimiento hay mayor daño y puede haber desprendimiento de las células desde la membrana basal y la fase de recuperación. En síntesis, ¿qué podemos tener? Y esta sería una de las diapositivas que me gustaría que todos tomáramos en cuenta y nos llevemos a casa, que la lesión renal aguda, de acuerdo al tiempo de progresión que puede tener, tiene una fase de iniciación donde produce la isquemia, es decir, el niño que venía con diarrea, en los primeros días, en las primeras 24 horas, va a tener isquemia o por hipoperfusión, por disminución del volumen circulante en la fase de iniciación. La tasa de filtrado glomerular probablemente no va a estar muy deteriorada, no va a ser muy significativo, igual que el gasto urinario, pero si no se hace nada o la familia, por ejemplo, no lo trae al hospital, no lo lleva a un servicio médico para que se rehidrate, pues la injuria al riñón continúa y pasamos a la fase de extensión, donde la tasa de filtrado glomerular disminuye más todavía. Y cuando nosotros ya vemos, yo le llamo el ojo de la tormenta, porque la fase de mantenimiento es la fase en la que muchas veces el paciente necesita hacer algún tipo de diálisis. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí, al igual que la tasa de filtrado glomerular, el gasto urinario va a disminuir. Y como podemos ver también en la imagen, esta puede tener una duración más o menos del día 3 al día 7 a 8. Puede tener una duración de 4 a 5 días. Es decir, que tenemos este tiempo para compensar al paciente.
Y la última fase, que es la fase de recuperación, donde lo ideal es que la tasa de filtrado vuelva a su basal, es decir, a la función normal previa que tenía. Si este paciente no tiene factores de riesgo, no fue prematuro, no nació con restricción del crecimiento intrauterino, es la primera vez que tiene lesión renal aguda, lo más probable es que vuelva a recuperar su función normal de acuerdo, la que tenía antes, ¿no? La que tenía antes de la lesión renal aguda. Sin embargo, si tiene alguno de estos factores de riesgo, lastimosamente la recuperación a la tasa de filtrado normal, para la edad al menos, no va a ser más lenta o definitivamente no se va a producir. De acuerdo a esta imagen, que es, le vuelvo a decir, la que me gustaría que se lleven a casa y que le pudieran tomar incluso una fotografía, me sirve para manejar incluso la parte de los líquidos, como veremos en adelante, porque claramente si el paciente aquí no orina, en esta fase yo lo voy a restringir de líquidos. Claramente si en la fase de recuperación el gasto urinario vuelve de a poco a su normalidad o tiende a ser un poco poliúrico, pues también voy a hacer una restricción parcial de líquidos para no perpetuar la poliuria. ¿Cómo voy a hacer la evaluación de un paciente que tiene de forma aguda un deterioro de la tasa de filtrado glomerular? Primero tengo que considerar la causa y empezar a indagar y hacer anamnesis y también el examen físico del paciente. Entonces tengo que considerar que dentro de la causa hay tres grandes grupos. La disminución de la perfusión renal, que en la literatura actual se llama causas vasculares y antes se llamaba prerrenal, puede obedecer a muchas causas, entre ellas, por ejemplo, la hipotensión o la hipovolemia, que esto sabemos que puede ser por pérdidas incrementadas, el clásico niño que dábamos el ejemplo con diarrea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? En parte, rehidratable. En segunda instancia tenemos ahora la disminución de la presión oncótica, sí, clásico niño que llega en debut de síndrome nefrótico, tiene edema. Le paso diuréticos sin pasarle albúmina, le voy a ocasionar una lesión renal aguda, sí, esta ya saben que está ahí englobado. Disminución de la perfusión renal. Tengo reducción del gasto cardíaco, sí, sobre todo en pacientes con choque cardiogénico, vascular, sí, también cuando hay trastornos de la vasculatura renal, sobre todo. ¿Cuál sería la causa intrínseca? Tenemos glomerulares, y ahí están todas las glomerulopatías, en especial las glomerulonefritis, la más frecuente de las glomerulopatías secundarias en pediatría, la posinfecciosa. Tenemos la tubular también, la necrosis tubular aguda, que puede ser la injuria hipóxico-isquémica, que esa se produce, por ejemplo, en los pacientes que recuperan del paro. Tenemos hemólisis, rabdomiólisis, todo lo que nos puede, como de alguna manera, taponear túbulos. Y tenemos vascular, pues la más frecuente es el síndrome urémico hemolítico. Hablando de la porrenal, vamos a hablar de general, todas las causas de obstrucción de vías urinarias. Estas pueden ser de forma súbita, puede ser unilateral, bilateral. La que más nos da lesión renal aguda es la bilateral. Y ahí hablamos desde malformaciones renales y de vías urinarias, como la estenosis ureteropiélica, hasta estenosis ya a nivel bajo, que es a nivel de la inserción en vejiga o en el tercio medio. Tenemos ureteral bilateral o también a nivel bajo, que sería la uretral. También es importante considerar que en los pacientes que están graves, no puedo esperar que la lesión renal aguda se produzca por una sola cosa. Generalmente es multifactorial. Es decir, el niño con diarrea que llegó, encima llega y le ponemos amicacina, entonces empieza a dializar porque tuvo sumatoria de factores. Encima era prematuro, su desarrollo glomerular no era el adecuado, sumatoria de factores, peor pronóstico. ¿No todas las causas de disminución de perfusión renal deben considerarse manejables con líquidos? Sí. No puedo esperar que un niño que está, por ejemplo, en terapia intensiva al 5º día, que está bajo nuestro monitoreo, se hipotense, que eso puede pasar, pero que esto sea por falta de líquidos, ¿no? Es un paciente que ya está monitorizado, puede ser que esté empezando un choque séptico, habrá que evaluarlo en el contexto del paciente. Y algo importante aquí también, como veremos en el manejo, es el inicio oportuno de vasoactivos. Siguiendo con la evaluación, pues ya hice más o menos mi anamnesis, trato de investigar la causa. En segunda instancia, lo que tengo que hacer es evaluar el examen físico. Evaluaré el peso previo, si tengo alguno de referencia, el peso de ingreso del paciente, o si ya ha estado hospitalizado más de 24 horas, evaluaré la ganancia de peso que pueda haber junto con el balance hídrico. ¿Cómo puedo evaluar otros signos de sobrecarga hídrica? Ya más o menos lo sabemos, podemos hacer el cálculo del balance hídrico acumulado, que no es nada más que la sumatoria entre los balances hídricos de varios días. En segundo lugar,
Otra forma de evaluarlo es calcular el porcentaje de sobrecarga hídrica con cualquiera de estas dos fórmulas. Una, tome en cuenta los ingresos en litros menos los egresos en litros, dividido entre el peso, que sería el peso de ingreso, y lo llevamos a porcentaje. Y la otra sería tomando en cuenta el peso, ¿no? Pero lamentablemente en pacientes que están críticos, intubados, inestables hemodinámicamente, no todos los días se los puede estar pesando. Entonces podemos utilizar alguna de las dos. Y en estos ejemplos, nomás era para ponerlos en práctica, ¿no? Tenemos el peso de ingreso de un paciente que era de 9 kilos, al tercer día de internación era de 10.2. Tenemos ingresos de 1100, es decir, 1.1 litros, y egresos de 300 mililitros. Aplicamos la fórmula y nos da un índice de sobrecarga hídrica del 8.9%. Lo mismo aplicando la otra fórmula, en este caso en un paciente de 6 kilos, al ingreso, con un peso de 7.1 kilos al tercer día de internación, con ingresos de 800 mililitros, que ya estaba en la fase de mantenimiento y no le restringimos los líquidos, se sobrecargó, y egresos de 100 mililitros, es decir, estaba en oliguria. Aplicamos la fórmula y calculamos un 18.3% de sobrecarga hídrica. Ahora, ¿por qué es bien importante? Ahorita lo van a ver. ¿Qué otros exámenes complementarios pudiéramos solicitar o qué vamos a pedir en este paciente? Porque sabemos que es nuevo y algo que en lo que tenía 100% razón el doctor Aldo es que sí, primero es anamnesis, luego examen físico. Es decir, llega el paciente, va entrando a reanimación, no le voy a brincar a tomarle urea, creatinina, porque sabemos que los electrolitos y función renal en paciente deshidratado no son valorables. Entonces, si yo espero, lo rehidrato, tomo, por ahí puedo normar conducta en función del resultado. Entonces, de sangre, lo que voy a tomar es función renal, creatinina, urea, el ionograma, la gasometría, que en el caso para evaluación de medio interno en función renal no es necesario que sea arterial, probablemente si está ventilado sí lo voy a hacer. Aunque también hay una tabla, ¿no?, de valores normales en sangre venosa. Tengo la albúmina, glucosa, con todos esos datos también podría yo evaluar la osmolaridad del paciente, sí, hemograma para ver todo lo infeccioso. En sangre me sirve mucho el examen general de orina para evaluar la respuesta, es decir, la concentración urinaria, que sería la respuesta renal a la hipoperfusión, hipovolemia, etcétera. Lo puedo pedir en condiciones para poder diferenciar entre prerrenal y renal, el sodio, urea y creatinina en orina ocasional. Y aquí es bien importante poderlo interpretar. Uno, paciente tiene menor de 2 años o más de 2 años. Primero. Segundo, mi paciente ya recibió diurético. Si ya recibió diurético, basta una dosis de furosemida y pasaron menos de 8 horas después de la administración, todos los electrolitos urinarios no son evaluables. No nos olvidemos que la furosemida, que es la que más utilizamos de forma endovenosa, probablemente la única opción endovenosa que tengamos para el manejo de pacientes oligúricos, me incrementa la excreción de potasio y la excreción de sodio. Por lo tanto, yo no voy a saber, ¿es por la lesión renal aguda o es por la furo que yo le pasé? Y en imagen, pues, la ecografía renal. Más o menos 10% de toda la población mundial tiene alguna alteración de la función de los riñones. Entonces, no vaya a ser que el paciente que está llegando y que además está en oliguria sea monorreno. Entonces, tiene doble factor de riesgo para desarrollar lesión renal. Y algo que para nosotros todavía en el país es un sueño es tener biomarcadores. Hoy en día sabemos que la creatinina es un buen marcador de función renal en un paciente que yo voy a evaluar en la consulta externa, le mido su tasa de filtrado glomerular, ¿no? Pero en el paciente que está con lesión renal aguda es un marcador demasiado tardío. Tiene que haberse deteriorado la función renal más de un 50% para que haya una elevación de creatinina y a partir de la injuria inicial tienen que pasar al menos 24 horas para que haya una elevación. Entonces, en esas 24 horas yo puedo haber hecho muchas otras cosas para mejorar la morbimortalidad del paciente. Entonces, siempre hay esa búsqueda de algunos marcadores séricos, urinarios, que pueden ayudarme a hacer un diagnóstico aún más rápido. Entonces, los biomarcadores, incluso hay uno que se llama el NephroCheck, que no es nada más que como una tira reactiva que me mide, ¿no? Este paciente tiene el N-gal alto, el Kim1 alto, y me ayuda mucho, ¿no? Todavía es un sueño para nosotros, pero ojalá. ¿Cómo catalogamos la lesión renal aguda? De acuerdo a estadios según la gravedad. Y esto, para poderlo hacer, tenemos que saber que es o alteración de creatinina o alteración del gasto urinario. Entonces, catalogamos estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Obviamente, el estadio 3
es el más grave. Y en cuanto a estos estadios, es bien importante saber, mucho antes, se manejaba la escala de Rifle, ¿no? Decíamos riesgo, injuria, falla, y las últimas dos de pérdida y end stage. Eso. Entonces, las últimas dos son secuelas, son consecuencias. Es por eso que durante el tiempo se ha desarrollado la Rifle pediátrica, luego salió la clasificación de Akin, que fue otro grupo de trabajo, pero desde el 2012 se maneja esta, que ya estamos a bastante tiempo, los estadios y la clasificación de lesión renal aguda de KDIGO, que nos ayuda a estandarizar la lesión renal aguda del niño con la del adulto. Entonces, de alguna forma se universaliza el manejo y el diagnóstico. En este ejemplo podemos ver una niña de 4 años de edad con antecedente de 3 días con diarrea y vómitos. Va a las primeras horas de internación, las primeras 24 horas, le sacamos el gasto urinario porque además nosotros le calculamos bien el balance, son 0.3 mililitros kilo hora, es decir, está en oligoanuria. Le hacemos un laboratorio en ese momento que obviamente ya le hemos hecho la reanimación hídrica, justo estaba el doctor Aldo de guardia, le pasó bien, cerró el balance, muy bien. Creatinina 1.2 miligramos de decilitro. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a determinar, ¿cuál será la creatinina normal para una niña de 4 años? Entonces me voy a las tablas o el famoso manual de residentes de pediatría y voy a ver que el valor normal de creatinina para la edad es de 0.3 a 0.5. ¿Qué voy a hacer en este caso? Ya sé el valor normal, lo voy a comparar con la creatinina actual del paciente. Tiene 1.2. Si tomo el 0.4 o 0.5, que es el valor máximo esperado para la edad, la creatinina está elevada más de 2 veces su valor, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es irme a mi tablita, que no necesito sabérmela de memoria, la puedo tener ahí en el celular, y me voy a el puntito rojo, ¿no? Porque es de 2 a 2.9 veces la basal, el estadio 2. Hablando solo de creatinina. Luego me voy a ver el gasto urinario de las 24 horas y sabemos que es 0.3. Entonces, en 24 horas. Me voy a mi tablita de gasto urinario y vamos al estadio 3, compatible con estadio 3. ¿Cuál voy a tomar en cuenta? La que esté peor. La creatinina que está en estadio 2 o el gasto urinario que está en estadio 3. La que está peor, el 3. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Lesión renal aguda, KDIGO 3. ¿Cuáles son las limitaciones de hablar de esta clasificación que solamente toma en cuenta la creatinina? Lo que decíamos, ¿no? Uno, que la creatinina se puede afectar en relación de la masa muscular del paciente. Podemos ver que por ahí la creatinina de un desnutrido de los que nos llegan habitualmente no se va a elevar tanto, ¿no? No es tan precisa para evaluar función renal. Depende también del estado de volumen, en sobrecarga, obviamente un niño que esté en anasarca por ahí, que esté hipertenso con datos de hipervolemia, va a haber un factor de dilución. Entonces no es tan real, puede ser que no eleve la creatinina tan rápido y a medida que va bajando el edema con diuréticos, puede ser que la creatinina en realidad en lugar de bajar suba, pero quiere decir que al disminuir la hipervolemia está saliendo su valor real de creatinina. Lo malo también de esta clasificación es que me atrevería a decir que en el 90-95% de los casos los niños que llegan a los hospitales públicos no tienen un control previo. Muchas veces es la primera vez que ven a un pediatra, entonces menos vamos a saber la creatinina previa. ¿Qué me ayuda? La creatinina, el valor normal para la edad. Y netamente son orientativos, no nos olvidemos que estas son guías. Juega mucho el criterio de cada profesional médico, y no hay nada más que el examen físico y la anamnesis y el seguimiento al pie del paciente. Algo que se maneja mucho en la fase de mantenimiento, es decir, un paciente que llega directo a urgencias con antecedente de oligoanuria, con datos de sobrecarga, le mido la presión, está hipertenso, y yo necesito saber en lo que espero los laboratorios, yo necesito saber qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Porque un paciente con hipertensión y datos de hipervolemia se nos puede ir a nuestras manos. Tengo que hacer el test de estrés diurético con furosemida, que no es nada más
que retar, que desafiar a los túbulos, a todo el sistema tubular a responder a un estrés, como su nombre lo dice, con diuréticos. ¿Cuál utilizamos? La furosemida, que es el único que tenemos endovenoso. Y como dice acá, evalúa la respuesta tubular a diurético y a las 2 a 3 horas predice la necesidad de terapia de reemplazo renal. Este test se ha utilizado mucho en población adulta y se evalúa a partir de la administración de una dosis de 1 a 2 miligramos de furosemida por kilo, se tiene que esperar la respuesta más o menos de 200 mililitros. Entonces, en población pediátrica, se espera, ya esto es extrapolado de población adulta, se espera más o menos que haya una respuesta de 1 mililitro por kilo hora, ¿no? Y se considera positivo. Pero ¿qué pasa si el paciente continúa en oligoanuria y está peor durante este tiempo? No lo voy a dejar así. Lamentablemente, si no orinó con el test de estrés diurético, no va a orinar. ¿Qué le tengo que hacer? Diálisis. Como les decía hace rato, hay 1 y 1000 maneras o 1 y 1000 intentos de poder predecir al paciente que va a desarrollar lesión renal aguda. Y mientras más antes lo reconozca, menos riesgo tiene de dializar, número 1, y número 2, tiene menor posibilidad de complicarse. Entonces, en ese intento también extrapolado de población adulta, se ha descrito el índice de angina renal, que toma criterios tanto de riesgo como de injuria, como de daño renal, y es un sistema de puntuación que nos puede servir. Entonces, tenemos que como riesgo toman, número 1, los pacientes admitidos en terapia intensiva, cuidados intensivos. En nuestro hospital, nuestra UCI también es una terapia, nuestro REA también es una terapia. Entonces tenemos esas 3 áreas críticas y lo vamos a catalogar como un punto. Tenemos, en este caso no aplica, pero los pacientes trasplantados, sí, toma como 3 puntos. Y el uso de vasoactivos y asistencia respiratoria, ¿no? Que va como 5 puntos. Tenemos la otra parte, que es la de la injuria, y aquí tenemos, por una parte, la de la creatinina sérica, que puede incrementar 1.5 o 2 veces su valor normal, o también tenemos el índice de sobrecarga hídrica, que puede ser menor a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 y mayor a 15, igual en los sistemas de puntuación. El índice de angina renal nos ayuda a predecir, se hace desde el momento del ingreso del paciente, es decir, desde que cuento con mis primeros laboratorios, y me puede ayudar a predecir la necesidad o el riesgo de presentar lesión renal aguda hasta en un 80% durante las primeras 72 horas de internación. Es decir, si yo tengo un índice de angina renal mayor a 8, como vamos a ver ahorita en el ejemplo, ese paciente tiene que ser mucho más vigilado. La vigilancia tiene que ser mucho más estricta. Eso quiere decir que yo tengo que ir a cerrarle balance hídrico, el manejo de líquidos es bastante dinámico, la dosificación de vasoactivos es un paciente que necesita mucha más atención. Entonces, en el ejemplo tenemos una niña de 4 años también, con antecedente de diarrea, que es la misma niña que estaba antes, a las 12 horas de internación, mal estado general, mal perfundida, que estaba hipotensa, le aíslan la vía aérea, le inician además noradrenalina y pasa a terapia intensiva. Tenía el mismo gasto de 0.3 con un índice de sobrecarga hídrica parcial de 24 horas, que lo calculamos de acuerdo a como ustedes vieron, y los laboratorios con una creatinina de 1.2. Entonces, lo que voy a hacer es criterios. 1, ¿pasa a terapia intensiva? Sí, tiene riesgo. 2, ¿está intubada? Sí. ¿Tiene vasoactivo? Sí, independientemente de la dosis. Número 3, ¿tiene elevación de creatinina? Sí. ¿Tiene más de 2 veces arriba del valor normal esperado para la edad? En la parte de la sobrecarga hídrica tiene un 5%, lo que encaja aquí, 2 puntos. Y aquí voy a tomar lo que sea más grave. Entonces tengo 1 más 5, 6. En la escala de riesgo tengo 6 puntos y en la escala de daño tengo 8 puntos, lo que sea peor. O lo de sobrecarga o lo de creatinina. Tengo 8 puntos. Y lo que voy a hacer es multiplicar 6 por 8, 48. El índice de angina renal de este paciente es 48. Recuerden lo que dijimos. Si es mayor a 8, tiene un 80% de posibilidades de desarrollar lesión renal aguda en las 72 horas. No pretendo con esta diapositiva que todos se vayan memorizando el índice de angina renal, porque evidentemente es algo que no siempre uno va a tener en la cabeza. Pero el mensaje para llevarse el día de hoy, el segundo mensaje, es que todo paciente que está en terapia intensiva, todo paciente que
está ventilado y tiene vasoactivos, tiene un altísimo riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Por lo tanto, todos estos pacientes que cumplen estos 3 criterios deberían tener un buen balance hídrico diario y horario además. Y número 2, deberían tener un buen balance hídrico acumulado y en condiciones, cuando sea posible, actualizar el peso cada día. Esta diapositiva no es nada más que un resumen de todas las guías CADIGO, que ya son viejitas, pero todavía nos sirven mucho para salvar vidas. Son del 2012, como mencioné hace un momento. Entonces, en estos pacientes que todavía no han desarrollado lesión renal aguda, pero que están en riesgo, puedo cumplir todas estas que están en violeta. Y tenemos todas estas que están en el estadio 1, 2 y 3 de CADIGO. Entonces, la primera es suspender el uso de nefrotóxicos cuando sea posible. Y también es evitarlo, ¿no? Entonces, probablemente no sea lo más conveniente, persona o paciente con disminución del gasto urinario o probablemente alto riesgo de lesión renal aguda, que llegue y yo le ponga banco o que no le ponga Certamica y no le ajuste la tasa además, ¿no? Entonces, le incremento el riesgo. Si tenía solo riesgo, va a desarrollar lesión. Garantizar el estado de volumen y presión de perfusión. Y esto lo voy a hacer gracias a reanimación hídrica, pasarle fases o incrementarle el aporte de líquidos solo cuando sea necesario. Y número 2, está en función, como veremos ahorita, de manejar presiones arteriales adecuadas. Considerar el monitoreo funcional hemodinámico, que eso siempre lo hacemos, monitorizar creatinina y gasto urinario. En el paciente que tiene alto riesgo, es decir, un índice de angina renal mayor a 8, el monitoreo es cada 24 horas. Evitar hiperglucemia, y esto en función que la hiperglucemia genera inflamación generalizada también a nivel renal y me favorece la eliminación o la producción de radicales libres, interleuquinas proinflamatorias. Por lo tanto, es un paciente que si tenía el riesgo y le hace hiperglucemia porque le dejaron una tasa de infusión de glucosa demasiado alta, va a desarrollar lesión renal. Además, favorece la fibrosis. Considerar alternativas a procedimientos contrastados, sí. Hoy en día se ha cambiado mucho las características de los contrastes que ponemos para hacer una tomografía, etcétera, ¿no? Ahora los contrastes versus los que se utilizaban antes son isosmolares. Antes eran o muy hipo o muy hiper y generaban mayor lesión renal. De hecho, el mes de febrero de este año salió un metaanálisis que nos decía básicamente que no había diferencia entre el paciente que tenía lesión renal aguda y no hacía y postergaba su estudio contrastado versus el que sí hacía lesión renal aguda también y hacía su tomografía contrastada. Entonces, realmente eso es algo que está muy en discusión y eso es algo que está ahora muy en discusión. Y pues ya la nueva escuela dice que la nefropatía por contraste no existe. La verdad, yo lo creo también. Revisar ajustes de dosis y esto en función de las creatininas. La tendencia de la creatinina se ajustará a tasa de filtrado glomerular. Muy importante recordar que los menores de 2 años no tienen una maduración renal completa, por lo tanto la función renal per se es disminuida. Menor todavía si hablamos de lactantes menores. Considerar la terapia de reemplazo renal, sobre todo cuando están en la fase de mantenimiento, y considerar el paso a terapia intensiva para un monitoreo más intensivo. Algo que probablemente de lo que más nos olvidamos es de nutrir a nuestros pacientes con lesión renal aguda, ¿no? Entonces, las guías CADIGO también recomiendan nutrir al paciente en cuanto sea posible, ya sea por vía enteral o parenteral. Hacerlo, ¿por qué? Porque un paciente desnutrido también tiene mayor riesgo de infecciones y también, ¿no? Mayor riesgo de complicarse. Entonces, es algo que hay que hacer. Los pacientes también en estado crítico son altamente catabólicos. Entonces, lo poquito de proteínas o de masa muscular que probablemente puede tener un niño se pierde también durante su gravedad porque muchas veces no le iniciamos tampoco alimentación. El incremento de las pérdidas proteicas, sobre todo considerar que en los niños que están en diálisis peritoneal, las pérdidas proteicas se incrementan hasta en un 20%, dependiendo qué tan aguda sea la diálisis. El inicio de alimentación enteral precoz y aporte proteico sí se puede hacer. Muchas veces, igual motivo de interconsulta frecuente es, ¿cuánto le puedo agregar de proteínas a un paciente con lesión renal aguda? La respuesta es, inicie con dosis bajas de 0,5 y vaya titulando 1 hasta lo que se tolere el paciente. ¿Cuál es mi control? La uremia.
Las guías dicen, como esta que podemos ver acá, que la urea se puede tolerar entre 70 y 80, que es un margen relativamente seguro para cada paciente. ¿Y por qué le tenemos tanto miedo a la sobrecarga hídrica? Porque dije por lo menos 10 veces en lo que voy de la presentación, balance hídrico y balance hídrico, y lo sigo diciendo, porque la sobrecarga hídrica me incrementa la mortalidad del paciente, así como yo lo veo edematizado, lo veo con ascitis, puede hacer derrame pleural, también me hace edema cerebral, me hace edema enteral, favorece la translocación bacteriana, me hace edema genital, lo que me puede hacer incluso un globo vesical, y así es un círculo vicioso, como ustedes pueden ver en la imagen. Y desde el punto de vista que ustedes quieran verlo o describirlo, díganme un aparato o sistema, todo eso se ve afectado y se deteriora el pronóstico del paciente con sobrecarga hídrica. Y ya terminando, pues hablaremos un poco de las terapias de reemplazo renal. Hablando de la lesión renal aguda, la herramienta que más utilizamos en el hospital es la de la diálisis peritoneal, ¿no? Es el catéter que se puede colocar así como vemos en la imagen. En segunda opción, en algunos casos reservados, se puede utilizar la hemodiálisis. En nuestro centro tenemos la capacidad de poder hemodializar a pacientes cuando tienen la indicación desde una superficie corporal de 0.2 y somos el único centro en Bolivia que lo puede hacer. Tenemos el Prismaflex, que son terapias lentas continuas, que es como una hemodiálisis, pero que dura 48 a 72 horas. Este no lo tenemos disponible en nuestro medio. Cuando existan alteraciones del equilibrio de líquidos, electrolitos, ácido base que pongan en peligro la vida y que sean refractarios al tratamiento, se puede iniciar una de estas terapias dependiendo la experiencia del centro y la disponibilidad de los equipos. La modalidad, de acuerdo a la disponibilidad que les decía, la frecuencia y la duración se define por las condiciones clínicas del paciente. ¿Cuándo iniciar terapias de reemplazo renal? Muchos motivos de interconsulta frecuente es que tiene creatinina de 5. Le voy a dializar por la CREA. No, esta es una memotecnia realmente muy conocida, pregunta de examen de residencia, por si acaso, por si hay un interno por ahí. Pero fácil y sencillo, las vocales, todos sabemos las vocales. No es nada más que acidosis metabólica refractaria a tratamiento, es decir, no corrige. Electrolitos, alteraciones, sí, la principal y la más temida, como hace unos días comenté, la hipercalemia refractaria, manejo farmacológico. Hay algunas intoxicaciones, sí, eso lo evaluaremos con cada caso del paciente y con el riesgo que tenga, pues revisaremos la literatura dependiendo de eso, pero también en estas intoxicaciones o en la I de intoxicaciones, me gustaría mencionar que hay algunas indicaciones metabólicas para inicio de terapias de reemplazo renal. Hace poquito tuvimos una con, por ejemplo, una hiperamonemia, ¿no? La hiperamonemia que cuando es refractaria, manejo farmacológico, tiene indicaciones no de diálisis peritoneal, sino de hemodiálisis e incluso un soporte hepático, ¿no? Que es con filtros especiales. La O del inglés over, en español la O de sobrecarga hídrica, que la podemos calcular como ustedes ya vieron, pero cuando es mayor al 10% y es refractaria al manejo farmacológico, pues nos toca dializar. Y el síndrome urémico. Si ustedes revisan en los libros, dicen, ¿no? Urea mayor a 200 se tiene que dializar. Lo cierto es que hay que evaluarlo en función de cada paciente. Un neonato probablemente con una urea de 150, 160 ya nos esté teniendo alteraciones neurológicas. Un niño más grande nos va a tolerar hasta más. Y un ejemplo más, pues los renales crónicos pueden llegar con urea de 400 y están como si nada, ¿no? Entonces todo va en función de la clínica del paciente y de la refractariedad al manejo farmacológico. ¿Cuáles son los resultados a corto plazo? Pues de la lesión renal aguda, mayor mortalidad, mayor estancia en el hospital, sobre todo cuando hay que resolver alguna sobrecarga hídrica, casos de la vida real. Ventilación mecánica invasiva prolongada, la terapia de reemplazo renal incrementa mucho la mortalidad hasta un 70% y pues todos los efectos de la sobrecarga hídrica y de los disturbios hidroelectrolíticos. A largo plazo, mayor incidencia de enfermedad renal crónica, hipertensión arterial. De acuerdo a las guías CADIGO, se tiene que hacer 3 meses después de la lesión renal aguda un seguimiento en la consulta, es decir, no los echamos al mundo, lo ideal es que vengan a sus seguimientos. ¿Por qué? Porque pueden quedar con hipertensión arterial y con lo más temido, proteinuria, que luego progresa a enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica.
Y además este seguimiento puede ser más o menos estrecho dependiendo de la gravedad, la falta de recuperación de la lesión renal, o sea, su función renal no volvió a la previa antes de irse al alta, la ubicación del evento, es decir, si requirió rea, UCI o terapia, los biomarcadores urinarios cuando están disponibles y la recurrencia de la lesión renal aguda. Para concluir, me gustaría decirles que, uno, la lesión renal aguda es más frecuente de lo que se imaginan y ahora van a ir y van a ver en sus centros que lo encuentran más de lo que se pensaba antes. El reconocimiento precoz de los pacientes disminuye la mortalidad. No es lo mismo un paciente que ingresa a diálisis con una sobrecarga hídrica del 10% a uno que ingresa con 30%. Pero no cambia la historia natural de la enfermedad. Lamentablemente, el que llega y tiene que dializar, dializa. Lo importante ahí es mejorarle las condiciones al inicio de la diálisis. Segundo, la creatinina es un buen marcador de función renal, sí, nos ayuda a estimar de una forma correcta la tasa de filtrado glomerular, pero es un marcador tardío de lesión renal aguda, por lo que su alteración no define la necesidad de terapia de reemplazo renal. Recuerden, la C de creatinina no está dentro de las vocales, por lo tanto, todo lo que está en las vocales, para que se acuerde, me pone en riesgo la vida del paciente, muchas veces es para dializar. La creatinina alta no. Se evalúa el contexto del paciente. El seguimiento es importante, sí. ¿Por qué? Porque pueden haber factores como proteinuria, hipertensión, hiperfosfatemia en algunos casos o tendencia a la hipercalemia que me condicionen que el paciente vaya a progresar a enfermedad renal crónica. No quiero terminar mi presentación sin antes presumirle el trabajo de mis pacientes. Este año participamos en el concurso latinoamericano de salud renal. Muchos de estos dibujos son de niños enfermos renales crónicos que están en diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y creo que cursos como este, que nos ayudan a socializar patología renal, que muchas veces la vemos como un misterio, pueden romper esa barrera de comunicación que hay y pueden disminuir la mortalidad de tantos niños. Gracias. Excelente y muy claro, doctora Reina. No sé si hay preguntas en el auditorio. Bueno, la pregunta es si los niños con síndrome nefrótico, que entiendo que puede ser o en debut o recaída, que son los que tienen edema, tienen que tener también algún cuidado con o restricción hídrica, capaz, ¿no? Para evitar la sobrecarga. La respuesta es depende. Hay que acordarnos que en el contexto de síndrome nefrótico, el 80-90% cursan con la teoría o la hipótesis de formación del edema de llenado insuficiente. Es decir, el edema no es manifestación de hipervolemia, es resultado de la disminución de la presión oncótica que resulta de la proteinuria. Por lo tanto, no restringo a ese paciente, más si es por vía oral. Lo que debo tener cuidado en realidad en el contexto de lesión renal aguda es la administración pura, al menos mientras estén en recaída, es decir, al menos cuando tengan edema. Tengo que evitar la administración de diuréticos. ¿Por qué? Porque si tengo fuga del intravascular al intersticio del líquido, no me hacen hipovolemia, pero no tienen hipervolemia. Entonces, con el diurético, que yo le voy a administrar más aún si son 1 o 2 y son a dosis altas, lo voy a deshidratar y me va a hacer una lesión renal. Como sabemos, dentro de las principales causas de la lesión renal aguda es la sepsis. Entonces, el objetivo también es controlar la misma. La pregunta es si desde las primeras 24 horas estamos en contacto con el paciente, debemos realizar ajuste de dosis de antibióticos. Esto es algo que está bien debatido. Lo hablábamos hace unos días porque Carolina está rotando conmigo. Hay como dos corrientes, ¿no? Uno, pero a ver, esto tiene que quedar en claro. Paciente que llega en estado de subhidratación y yo le tomo creatinina, me sale alta, obviamente, porque tiene factores que le condicionan elevación, no es confiable, ¿no? Por lo tanto, en lo que yo rehidrato al paciente pueden pasar 24 horas. Entonces, en función a esta nueva creatinina, yo evaluaré, ¿requiere reajustar o no? El riñón y lo que puede hacer al disminuir su función, y al igual que la mayoría de los fármacos, ¿cuál es el problema? Si yo no reajusto dosis, hay una parte del fármaco que está recirculando, por lo tanto expongo al paciente a mayores efectos adversos.
No sabemos en muchas de las ocasiones cuál es la función renal previa, ¿no? No sabemos si tenía, como tenemos por ahí un paciente, si es crónico reagudizado. Entonces, en el camino de investigar eso, se tiene que hacer el reajuste. De hecho, es una recomendación de las guías CADIV, ¿no? Entonces, es eso. ¿Alguna otra pregunta? Todo entendido, todo claro. Gracias, doctora.